Saludos, le habla el profesor José Díaz, docente encargado del área de formación Ciencias Biológicas del quinto año de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor. Iniciaremos con la unidad de aprendizaje número 1, titulada Herencia Mendeliana. Durante esta primera unidad de aprendizaje titulada Herencia Mendeliana, primeramente hablaremos lo que es la genética. En segunda instancia, la influencia de Mendel en la genética. El tercer punto será el éxito de la investigación de Mendel y por último, las leyes de Mendel. La genética. Las características genotípicas y fenotípicas de los organismos son estudiados por una rama de la biología llamada genética, la cual se encarga de estudiar la manera en que los rasgos son transmitidos o heredados. El estudio de la genética se basa principalmente en la realización de cruzamientos entre organismos portadores de fenotipos y genotipos diferentes y en el análisis de sus descendientes. Influencia de Mendel en la genética. Los primeros trabajos importantes sobre genética fueron iniciados alrededor de 1856 por un monje de un monasterio de la ciudad de Braun, en Austria. Su nombre era Gregorio Mendel. En los trabajos de Mendel, experimentos de cruces con vegetales y animales domésticos había demostrado que en ambos progenitores contribuían a las características de la descendencia y que esta contribución es transmitida por las células sexuales, ya sean óvulos o espermatozoides. La gran contribución de Mendel fue demostrar en que los caracteres hereditarios son transmitidos como unidades discretas, que se reparten de forma diferente o se segregan en cada generación. Estas unidades discretas fueron descubiertas posteriormente y se le denominaron genes. Éxito de la investigación de Mendel. Mendel tuvo éxito en donde sus predecesores habían fallado, en gran parte por tres razones. En primer lugar, planeó con gran cuidado e imaginación, eligiendo para su estudio diferencias hereditarias que fuesen observables y definidas. En segundo lugar, probablemente gracias a sus conocimientos en matemática, trató las cuestiones de la herencia de una manera completamente científica, ya que fue uno de los primeros en aplicar las matemáticas al estudio de la biología. Y por último, la utilización del material adecuado. Para los experimentos de la herencia, Mendel eligió el guisante común, que científicamente se le conoce como Pisum sativum. Esto fue una buena elección debido a que estas plantas eran fáciles de obtener y de cultivar. Variedades diferentes tenían características claramente distintas que constituían cepas puras, reapareciendo cosecha tras cosecha, y aunque las plantas podían cruzarse entre sí experimentalmente, nunca podían ocurrir cruzamientos accidentales que confundieran los resultados experimentales. Como Mendel dedujo en su trabajo original, el valor y la utilidad de cualquier experimento está determinado por la adecuación del material para el propósito que se utiliza. Mendel comenzó con 32 tipos diferentes de guisantes que estudió durante 2 años antes de comenzar sus experimentos. Como consecuencia de estas observaciones, seleccionó para su estudio 7 caracteres que aparecerían claramente en las diversas variedades de guisantes. Esos 7 caracteres podemos observarlos en el cuadro que se refleja acá. Cada carácter presenta 2 rasgos y estos se pueden dividir en que un rasgo es el dominante y el segundo rasgo es recesivo. Por ejemplo, el carácter forma de la semilla presenta 2 rasgos, que es liso y rugoso. El rasgo liso es dominante, mientras que el rasgo rugoso es recesivo. Para entender lo que es las cuestiones de la herencia, es necesario que conozcan 7 conceptualizaciones básicas. Primeramente, genotipo, la cual es la constitución genética de un individuo que determina sus distintos caracteres. Fenotipo, expresión física de la información genética. Genes, entes que en número de 2 poseen un organismo para la expresión de un carácter dado. Este puede ser dominante o recesivo. Alelo,
cada una de las formas diferentes en que puede presentarse un gen en una población. Homocigoto, presencia en un organismo de dos alelos iguales, es decir, un par de genes idénticos que codifican para el mismo carácter, sin importar si son recesivos o dominantes. Heterocigoto, presencia en un organismo de dos alelos distintos, siendo uno dominante y el otro recesivo. Gametos, células sexuales de un organismo. Leyes de Mendel. Primera ley de Mendel, de la uniformidad de los híbridos. El cruce monohíbrido ocurre entre dos líneas puras, cada una de las cuales exhibe uno de los dos rasgos contrastes de una característica. El resultado de este cruce produce híbridos, producto del cruzamiento de dos líneas puras. Al cruzar los híbridos obtenidos en la primera generación, los dos caracteres antagónicos que poseen se separan y se reparten entre los distintos gametos. Así aparecen varios fenotipos en la descendencia. Segunda ley de Mendel. Transmisión independiente de los caracteres. El cruce dihíbrido ocurre entre dos líneas puras que difieren de dos características y los individuos que se obtienen se denominan dihíbridos. Los factores hereditarios mantienen su independencia a través de las generaciones y se distribuyen al azar en los descendientes. Ahora un ejemplo de cruzamiento. Vamos con el enunciado. Cruce de una planta de arvejas amarillas con una planta de arvejas verdes. Ambas plantas son homocigotas con respecto a este carácter. El amarillo es dominante sobre el verde. Calcular F1 y F2. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuando un ejercicio es sobre la primera o segunda ley de Mendel? Es sencillo. La primera ley de Mendel o los ejercicios de esta primera ley todos presentan un solo carácter, es decir, dos rasgos. En cambio, los ejercicios de la segunda ley, estos presentan dos caracteres, con un total de 4 rasgos. Este ejercicio, como pueden observar, es de la primera ley, puesto que presenta un solo carácter, el cual es el color de la semilla, que este a su vez presenta dos rasgos, el verde y el amarillo. ¿Cómo sabemos cuándo estos rasgos son dominantes o recesivos? Este ejercicio nos presenta con facilidad cuál de estos dos es el dominante y cuál es el recesivo. Tenemos que el amarillo es dominante sobre el verde, es decir, que el verde es el recesivo. Otra forma de corroborar esta información es observar el cuadro que les di anteriormente, el de los caracteres estudiados por Mendel. Vemos que en el carácter color de la semilla, el renglón dominante dice que es dominante y el renglón recesivo dice que es el color verde, el recesivo. Ahora bien, para comenzar cada ejercicio es necesario que iniciemos con los datos. Vamos a utilizar la letra mayúscula para representar el dominante y la letra minúscula para representar el recesivo. Para realizar cualquier cruzamiento es necesario que tengamos presente 3 líneas. La primera línea la vamos a identificar con la letra P. P por la palabra parental, que vendría siendo los padres. La letra G de gametos, es decir, las células sexuales. Y F por filial, es decir, los hijos. Del lado izquierdo vamos a colocar siempre al padre y del lado derecho a la madre. El ejercicio nos dice que ambos padres son homocigotos. ¿Qué significa homocigoto? Que presentan alelos iguales, ya sea dos mayúsculas o dos minúsculas. Pero vemos que el padre es homocigoto y la madre es recesiva. ¿Cómo sé yo cuando el padre es dominante o recesivo? El primer carácter o el primer rasgo que me menciona vendría siendo el padre y el segundo rasgo que menciona el enunciado vendría siendo la madre. Representamos al padre dominante con dos A mayúsculas. ¿Por qué dos? Porque una sola letra representa un alelo y cuando unimos dos alelos formamos un gen, es decir, un individuo. En la segunda línea, que es los gametos, vamos a utilizar las mismas letras, pero vamos a separar por las células sexuales.
para que nos sea más sencillo la multiplicación. Vamos a multiplicar el primer alelo del padre por los dos restantes de la madre y el segundo alelo del padre por los dos restantes de la madre, obteniendo como resultado 4 hijos en la F1. Pero ¿por qué colocamos P1, G1 y F1? Porque como es el primer cruzamiento, vendría siendo la primera generación. Identificamos con el número 1 esa primera generación. Luego de realizar cualquier cruzamiento, sacamos genotipo y fenotipo. Genotipo es esas características. En cambio, fenotipo es lo observable. Para el genotipo, tomamos las dos letras, es decir, cada uno de los alelos del individuo. En cambio, para el fenotipo, vamos a utilizar el primer alelo de cada individuo. Cuando son dos letras distintas, es decir, una mayúscula y una minúscula, significa que el individuo es heterocigoto porque sus alelos son desiguales. Si sus alelos fuesen iguales, fuese homocigoto. Fenotipo. El primer hijo, su alelo es mayúscula, es decir, que es amarillo. El segundo igual, el tercero igual y el cuarto igual. Es decir, que 4 de 4 son arvejas amarillas y 4 de 4 son heterocigotas. Vamos ahora a sacar la segunda generación. Igual utilizamos las tres líneas P, G y F. ¿De dónde vamos a sacar ahora la P2? De la F1. Utilizamos a dos hijos, uno para representar al padre y el otro para representar la madre. Igual, en la G2 separamos en alelos y multiplicamos el primer alelo del padre por los dos restantes de la madre y el segundo alelo del padre por los dos de la madre. Y obtenemos la F2 con un resultado de 4 hijos. Sacamos ahora el genotipo. Tenemos que 1 de 4 son homocigotos dominantes. ¿Cuál específicamente? El hijo número 1. ¿Por qué dominante? Porque presenta dos letras mayúsculas, es decir, que es homocigoto. Tenemos ahora que 2 de 4 son heterocigotos, que es el hijo número 2 y número 3. ¿Por qué es heterocigoto? Porque sus alelos son distintos. Presenta una A mayúscula y una A minúscula. Y por último tenemos que 1 de 4 es homocigoto recesivo. ¿Por qué es homocigoto? Porque sus alelos son iguales. ¿Y por qué recesivo? Porque está en minúscula. Sacamos ahora fenotipo. Recordemos pero que para obtener el fenotipo tomamos el primer alelo de cada gen, es decir, de cada individuo. El primer hijo tenemos que es una A mayúscula, es decir, que es amarillo. El segundo hijo es igual de amarillo y el tercer hijo también es igual de amarillo, es decir, que 3 de 4 son arvejas amarillas. El último hijo, el alelo, el primer alelo es minúsculo, es decir, que es de color verde, es decir, que 1 de 4 es una arveja verde. Y así ha finalizado este ejercicio. Vamos ahora con el segundo ejercicio. Realiza y analiza el cruce entre dos plantas de arvejas homocigotas para dos caracteres, plantas de tallo alto y flores axiales, caracteres dominantes, con plantas de tallo corto y flores terminales, caracteres recesivos. Ahora bien, ¿cómo sabemos si este ejercicio es de la primera o segunda ley? Es totalmente sencillo. Este ejercicio es de la segunda ley, puesto que presenta dos caracteres. ¿Cuáles son estos? Longitud del tallo y posición de la flor, con un total de 4 rasgos. 2 de longitud del tallo, que es alto y enano, y 2 de la posición de la flor, que es axial y terminal. Alto y axial es dominante, y enano y terminal es recesivo. Igual que en todo ejercicio, iniciamos con los datos. Vamos a utilizar la letra B para representar el carácter longitud del tallo y la letra P para representar posición de la flor. La B alta para alto, la B pequeña para enano, la P alta para axial y la P minúscula para terminal. Igual para realizar cualquier cruce, utilizamos las tres líneas P, G y F. ¿Por qué número 1? Porque es la primera generación.
colocamos del lado izquierdo al padre y del lado derecho a la madre. ¿Por qué observamos, en comparación con el primer ejercicio, 4 letras con el padre y 4 letras con la madre? Utilizamos 2 letras en el anterior ejercicio porque estábamos representando un carácter. 2 letras representan un carácter. Como aquí estamos representando 2 caracteres, vamos a utilizar 2 letras para cada carácter, para un total de 4 letras. En la G1, como ya tenemos una repetición, utilizamos solamente una de las letras por cada carácter, es decir, un alelo de cada carácter. Para la F1 vamos a agrupar cada carácter con su respectivo carácter. Obtenemos lo siguiente: en el genotipo 1 de 1 heterocigoto y en el fenotipo 1 de 1 tallo alto y axial. ¿Cómo sabemos que es heterocigoto? Porque todos sus alelos son distintos. ¿Cómo sabemos que es alto y axial? Porque tomamos el primer alelo de cada carácter. El carácter longitud del tallo, su primer alelo es la B mayúscula, es decir, que es alta, y su primer alelo del segundo carácter, que es la P mayúscula, es decir, que es axial. Es decir, que la planta es heterocigota, alta y axial. Vamos con la segunda generación. ¿De dónde obtenemos los padres? De la F1. Colocamos al padre y a la madre. Igual separamos en gametos, ¿ok? Y vamos a eliminar los 2 últimos alelos del padre y los 2 primeros de la madre. Y vamos a multiplicar el primer alelo del padre por los 2 de la madre. El segundo alelo del padre por los 2 restantes de la madre. Y obtenemos como tal los gametos de la segunda generación. Estos gametos los vamos a distribuir a través del método de Punnett, que es el cuadro que ustedes pueden ver actualmente. El lado izquierdo va a multiplicar al lado superior. B mayúscula con B mayúscula son 2B mayúscula. P mayúscula con otra P mayúscula son 2P mayúscula. Y así sucesivamente. Obtenemos el siguiente resultado. En el fenotipo 1 de 16 son homocigotos dominantes, que es el primer recuadro que aparece ahí. El 14 de 16 es heterocigoto, que son todos los restantes a excepción del último. Y 1 de 16 es homocigoto recesivo, que es el último recuadro. Fenotipo 9 de 16 son altas y axiales, 3 de 16 altas y terminales, 3 de 16 enanas y axiales y 1 de 16 enanas terminales. ¿Cómo sabemos cuando este ejercicio presenta la información correcta? Sumamos el genotipo y el fenotipo. 1 más 14, 15 más 1, 16. Vamos bien. En el fenotipo 9 más 3 es 12 más 3, 15 más 1, 16. Es decir, que el ejercicio está realizado correctamente. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, por favor no duden en consultarme, o también les recomiendo seguir viendo videos de estos cruzamientos.